La cortina musical con la que inicia este episodio de Yedra FM es distinta a la de los programas habituales. Acabamos de escuchar al cosmonauta ruso Yuri Gagarin cantar una canción en el espacio exterior mientras completa una órbita alrededor de la Tierra. Justo cuando se cumple un nuevo aniversario de esta hazaña, terminamos de grabar una serie de 3 conversaciones gracias al trabajo en conjunto con la Fundación Santiago Off y el apoyo del Centro Cultural Gabriela Mistral, que nos prestó gentilmente sus estudios de grabación. Nuestras y nuestros invitados no vienen del mundo de la astronomía, sino del teatro. Pero lo interesante es pensar que mientras Yuri Gagarin estaba allá arriba cantando ese 12 de abril de 1961, nuestras y nuestros invitados, que en ese momento tenían entre 12 y 27 años, estaban en algo en relación al teatro. Algunas personas se estaban dando cuenta de que esto era lo que querían hacer. Otras estaban entrando a estudiar a la escuela de teatro. Otras ya habían desertado. Hoy, todas ellas forman parte de la gran historia del teatro chileno. Y en estos episodios quisimos conversar con estas personas para conocer más acerca de sus inicios y su trayectoria. Así que no se diga más. Este es el momento de ponerle pausa para ir a buscar un té o un café y luego volver a poner play para estas grandes conversaciones. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buongiorno. Buenas noches, cuando sea que nos escuchen, ¿no? Porque sí, claro, esto es un podcast. Buenas nomás, entonces. Buenas. Como pueden estar escuchando aquí, estas voces les pueden ser familiares. Estamos aquí conversando con una dupla histórica a esta altura del teatro, de la televisión en general, ¿no? Estamos con Mónica Carrasco y estamos con Jorge Gajardo. Si ustedes pudieran ver, bueno, de hecho, cuando vamos a contar al tiro una papita. Cuando veníamos entrando aquí a los estudios de GAM, donde estamos grabando esto, inmediatamente había una guardia que en la entrada del hall les reconoció. Les salvó con cariño. Que son las generaciones antiguas, porque los nuevos no tienen ni idea que existíamos. Sí, eso es real, ¿eh? Pero precisamente ese es el sentido de este podcast, de estas grabaciones que estamos haciendo, para compartirlas como una especie de material de culto. Lo conversamos en un minuto. A propósito de tener un material que pudiera ser desplegado para estudiantes de artes escénicas o también profesionales que están saliendo hace poquito de la escuela. Buena. Así que por eso estamos aquí con, vamos a decir, para la gente más senior, con la dupla de los Venegas. Para los más jóvenes, bueno, sí hay más jóvenes que también conocen esto. ¿Sí? Poquito, sí. Yo soy muy joven y conocí perfectamente los Venegas. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mónica? Bien. Entendiendo la vida desde post-pandemia o in pandemia, no sé cómo decirlo. Con pandemia o sin pandemia. ¡Oe! Pandemia. Bastante difícil. Difícil, sí. Fue una experiencia dura, sobre todo en lo laboral, ¿no? Todos los proyectos que teníamos de teatro y de otras cosas quedaron en stand-by hasta el día de hoy. Entonces... no todo, porque alcanzamos a hacer uno. Alcanzamos a hacer uno, sí. 2. 3 quizás. Pero claro, es como hacer una pausa, sentir una pausa, sí. Y es una sensación de todo el mundo, porque yo me he encontrado con amigas que me han dicho, oye, pero hoy no te veía desde hace 2 años. Sí. Es una pausa con peligro de menopausia. Claro. Oye, pero es que además estos 2 años es raro, porque a veces se siente como si hubieran pasado 10 o como si hubiera pasado un mes. Sí. Es rara la sensación. Es muy rara. Es como así como... Es un frenazo. Sí. Es como esta caricatura de Mafalda que dice para en el mundo que me quiero bajar. Sí. Bueno, nos bajamos, ¿no? Fue raro. Nos bajaron. Bueno, sí. Nos bajaron y ahora estamos viendo cómo volver a subirnos, ¿no?
Sí, claro, y este mundo tan raro, ¿no? Una guerra de por medio, con el crisis climática, con... Sí. Sí. Con esperanzas. También. Vivimos tiempos difíciles, pero con esperanza. Sí. Bueno, quiero que conversemos de eso, pero antes, volviendo un poquito atrás, hacer un poquito la intro. ¿Cómo se le llama eso cuando uno lo hace en un libro? La introducción, Prólogo. el prólogo, eso. Prologar este podcast. Yo prefiero introducción. Ay. Hacer prologar este podcast para poder conversar un poquito sobre, a propósito de su trabajo, de su vasta trayectoria actoral, pero yéndonos un poquito hacia el inicio, precisamente pensando, como mencionábamos en el off un poquito acá, que este podcast se pueda transformar en un material de consulta para estudiantes o gente de artes escénicas. Entonces, una cuestión que a mí, cuando me invitaron a hacer esto, lo primero que yo me pregunté es, o lo que tenía ganas de preguntar, de hecho se lo voy a preguntar a todas y todos quienes se sienten aquí, es ¿qué diferencia ven ustedes o qué similitudes ven, pueden ser ambas, entre la formación actoral hoy y el tiempo en que ustedes estuvieron o estudiando o empezando a trabajar, ¿no? Eso de entrada, y quizás sea bueno conversar un poquito de cómo comenzaron, cómo se ligaron al teatro, ¿no? Porque, por ejemplo, Mónica, tengo entendido que tú, además de actriz, haces otras cosas, ¿no? Sí, claro. De base. No sé, si podemos conversar un poquito por ahí. Quien quiera comenzar, pueden tirarlo al cachipún. No, mira, a mí me pasa que cuando tú haces la pregunta de qué diferencia o similitudes hay con las generaciones de ahora que estudian teatro, me toca muy de cerca porque yo estuve en la docencia muchos años hasta el 2020, digamos, hasta marzo del 2020 que ya terminé. Y sí, las similitudes son muchas. La pasión, el sueño de ser actor o actriz. ¿Por qué? Porque siempre han tenido el no de la familia, el que no, ¿cómo que te vas a morir de hambre, que esto, que lo otro? Y eso no ha cambiado. Eso, desde la época que yo estudié hasta ahora, es exactamente el mismo discurso. El miedo de los padres de tener un hijo artista, que no va a ser capaz de sobrevivir y de mantenerse. Lo que cambia yo siento que las escuelas de teatro ahora se han vuelto más corporales que vocales. Es decir, los teatros que se hacen o las puestas en escena que se hacen son mucho más de cuerpo, de movimiento, de efectos, de luces, de cosas de audiovisual, etcétera, que claro, son parte del espectáculo, pero siento que se ha perdido un poco el contexto, el contenido, la obra misma, y por lo tanto las clases de voz o de corporal han sufrido ciertos cambios. Como que el hablar bien o el expresarse en el teatro ha perdido fuerza, siento yo. Basta ver las obras de experimentales, de montajes de jóvenes, que de repente uno no les entiende lo que están hablando. No se les entiende, porque el lenguaje ha pasado a ocupar un segundo plano. Es mucho más entretenido, parece, trabajar el cuerpo que trabajar la voz. Ahí yo creo que hay un debe. Pero siento que las escuelas son iguales. No cambia mucho. No sé qué piensas tú, Jorge. Bueno, yo estudié en la Chile, ¿sí? Bien peleado. Siempre fuimos peleadores. Por ejemplo, era muy extranjerizante en nuestra época y tuvo que aparecer toda esta generación del Víctor Jara, de Sievekin, ¿cómo se llama? Antonio Scar. Claro. Bueno, y pelearla. Yo recuerdo que confronté, incluso tuve que irme un tiempo, lo que fue muy bueno porque fui a la Belardo Núñez y me recibí de profesor básico, primario, lo que también fue muy bueno para mi mentalidad futura. ¿Y por qué te alejaste? ¿Por qué te peleaste ahí? Era por la extranjerización. Ya. Sí, teníamos el profesor que había estado en Francia, el que había estado en Italia, el que venía de Estados Unidos.
el de Inglaterra. Bueno, pero sobre nuestra realidad. Yo he sido un tipo que, mira, era tuño hasta los 14, pero igual hice teatro. Comencé como a los 4 años con una silla de esas de paja dada vuelta afuera de la casa, tocando como un organillo falso. Hace un año que yo tuve una ilusión. Y la gente me daba un poco de plata al pasar, porque era un turniecito, imagínate. Entonces venía de adentro la cosa. Además, una familia mía bien disfuncional. No quise conocer nunca a mi padre, por ejemplo. Cosas raras. Pero ese ímpetu me hizo, yo creo, tener una línea de trabajo, ¿sí? Que es como por abajo. Por eso Molière, por eso las primeras cosas que hice fueron de ese tipo. Por ejemplo, al estudiar para ser profesor normalista, al tiro hicimos un teatro normalista que anduvimos por todo Chile. Claro. Llevando a Molière también, porque era en ese tiempo oportuno. Entonces, he sido muy crítico, ¿ya? Y después, poco a poco, claro, uno hace trabajos clásicos. Yo después me fui al teatro de la Universidad de Concepción, que era uno de los mejores en ese tiempo, ¿no? De búsqueda, sí, el TUC, donde se trabajaba colectivamente. Todo el mundo tenía derecho a ser protagonista o a no trabajar en una obra, incluso a intentar dirigir. Y el público que teníamos, que era el público del carbón, el Lota, Coronel, o si teníamos que ir a las textiles, en Penco, en Tomé, era un mundo que lo formó uno. A mí me dio la formación correcta, creo. Por lo que fui bastante peleador con la escuela misma. Y por suerte aparecieron estos Víctor Jara, Sievekin, que levantaron la cosa a un nivel muy nuestro de búsqueda. Estamos hablando de la mitad de los 60 sí. En adelante, ¿no? Sí. Yo no coincidí con Jorge en la misma época. No, es menor, está mujer que yo. Pero sí me tocaron profesores extraordinarios. Eugenio Guzmán, Pedro Horto, Víctor Jara, Alfonso Nanue, Hernán Birch. Bueno, era una escuela de lujo realmente. Ahora que yo lo pienso con el tiempo... Ciré. Agustín Ciré, claro. Sí, tuvimos una formación dura, porque además en la época que nosotros estudiábamos, las universidades, aunque los jóvenes no lo van a creer, eran gratuitas. O sea, tú dabas tu examen de bachillerato o prueba de aptitud académica, lo que fuera, y si sacabas un buen puntaje y después pasabas la escuela de teatro, la especialidad, digamos, quedabas en la escuela y no pagabas. Entonces, los profesores eran muy exigentes, porque si un curso tenía que quedar con 3 personas, el curso quedaba con 3 personas. O sea, entonces los exámenes eran realmente muy estrictos. Fíjate, curiosamente, había vacante, eran 30 vacantes, 20 para hombres y 10 para mujeres. Porque se pensaba que las mujeres abandonaban Perdón, estoy con la... Por favor, ¿tienes una agüita? Sí. Claro, se pensaba que las mujeres abandonaban antes la escuela por guagua, porque se casaban. Entonces, competíamos, éramos 300 en el examen de admisión, pero quedaban 10 mujeres y 20 hombres. Y de esas 30, al final egresaban 6 o 5. Entonces era una cosa muy estricta. Y hoy día en las escuelas lo que vemos es al revés, o sea, muchas más mujeres que hombres usualmente. Ahora sí. Claro, porque, no vamos a especular tanto sobre esto, pero hay una... Y mucho del tercer sexo también. Bueno, hay algo con la sensibilidad ahí. Yo quería, a propósito, teníamos una pauta para esto, pero adiós la pauta. Porque me interesó mucho esto que apareció sobre, por ejemplo, los jóvenes no nos van a creer que las universidades eran gratis. Y no pude evitar sentir que yo... Mira, te pongo un ejemplo, perdón. Sí. Mi madre, separada de mi padre, tenía 4 hijas. ¿Y cómo haces tú, si tú eres una persona que se está ganando la vida cosiendo, como costurera, como modista, cómo haces para pagar 4 universidades? Mi hermana estudiaba psicología, la otra estudiaba medicina, yo estudiaba teatro. Mi otra hermana no, porque
se casó muy joven, pero tenía 3 hijas universitarias. Eso ahora habría sido imposible. Imposible. ¿Te fijas? Sí. Entonces, nosotros 3 sacamos un buen puntaje, logramos entrar, pero hicimos la carrera gratis. Qué brutal. ¿Te das cuenta? Es otro Chile. Es otro Chile. Sí. Sí. Y entonces llegó este modelo que tenemos todavía hoy, que llamamos neoliberalismo, ¿no? Pero que se instala, sabemos ya, históricamente, con el golpe y la dictadura cívico-militar. Quisiera que conversáramos un poquito sobre eso desde el punto de vista del teatro. ¿Cómo les tocó vivir eso? Porque llega el 11 de septiembre del 73, pero ustedes desde antes estaban ya trabajando. Sí, yo estaba ya en el Teatro Concepción 10 años y viajé a Cuba justo un poco antes de la llegada de Allende. Me tuve que quedar un mes porque no me daban la salida por México y pude conocer la isla por dentro y ser lo suficientemente partidario y crítico también, como uno se vuelve ahora un poco, ¿no? Sí. Y entregado a ese trabajo. Venía de haber estado 10 años en el Teatro de la Universidad de Concepción, terminar de formarme en la práctica, ¿no? Porque ahí, como digo, rotábamos, podíamos ser protagonistas, incluso hacer intentos de dirección, porque era un teatro muy abierto. Tanto que nos trataron de cerrar. Estuvimos 6 a 7 meses recibiendo sueldo, pero sin pagar para que renunciáramos. Estoy hablando de Nelson Villar, Jaime Abadel, del Pedro, del Tito Villegas, de mujeres como la Brisol Herrera, La Delfina. La Delfina. Sí, oye, bueno, duro. Y nos obligaban a ir a ese lugar y no hacer nada. Pero entonces nosotros lo hicimos con Farías, con el Fernando Farías, el tremendo. Sí, y mi ex mujer, la Miriam Palacio, hicimos un teatro infantil y nos dedicamos a eso. Íbamos entonces a ensayar, en el fondo, siguiendo nuestra... Claro. Pero era muy rara la situación, ¿te fijas? Un teatro perseguido ideológicamente. Sí. Sí, por algo sería. Y el TUC lo pasó realmente mal. O sea... Sí, pero por supuesto. Y nos enviaban a Morteiro, que tenía una... el apellido comienza con Mort. Sí. Después vino un Guzmán, también de apellido que me trae malos recuerdos. Y bueno, a pesar que estaba Gustavo en ese tiempo allá peleando la forma, hasta que se vino y aquí casi todos se vinieron en el fondo, ¿no? Porque estoy hablando de Tennyson Ferrada, de Luis Alarcón, los que parecen nuestros señeros en ese tiempo, ¿no? Jaime Abadel, que éramos compinches nosotros en ese sentido, en esa época, muy fuerte. Ahora fueron etapas distintas, ¿no? Porque yo estaba en el Teatro de la Universidad de Chile. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? A nosotros nos despidieron y nos dieron un sobre azul, porque tenían que justificar el despido nuestro, de los que estábamos contratados ahí, y nos dieron un sobre, una carta que decía: se le prohíbe ingresar a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Universidad Técnica del Estado y a cualquier universidad creada o por crearse. Eso decía el despido. Wow. Y nos aplicaron una ley que, como nosotros éramos empleados públicos, porque éramos parte del elenco de la Universidad de Chile contratados como empleados públicos del Teatro Antonio Vara, tenían que aplicarnos algo. Entonces nos aplicaron maltrato al público. Entonces nosotros nos reíamos y decíamos, bueno, tenemos que haber sido tan malos actores y tan fomes que maltratamos al público con nuestras obras, ¿no? Sí, esa fue la salida del teatro. Segundo elemento, ¿no? Una universidad con un teatro y con un elenco. Sí. Sí. Otra cosa que no existe hoy. Un teatro. Éramos 50 actores y actrices Contratados. contratados. Había 5 directores, había como 4 o 5 escenógrafos y todo el plantel, tramoya, electricidad, todo. Éramos un total como unos 85 personas contratadas por la Universidad de Chile, sí.
En Concepción éramos unos 12 actores, 2 directores, también escenógrafo y una escuela también que existía. Pero, diríamos, la política de surtir el sur. Nosotros fuimos pueblo por pueblo, es una cosa muy importante. Claro. Ir probando todas las chichas y todo lo... Parte del oficio. Sí, parte del oficio, sí. Sí, eran elencos grandes. Nosotros entrábamos a ensayar a las 2 de la tarde, se ensayaba la obra que se iba a poner en escena y después venía la función de la obra que estaba en ese momento en cartelera. De manera que éramos como funcionarios. Llegábamos a las 2, salíamos a las 10:30 de la noche y hacíamos funciones de martes a domingo. El día lunes era el único día que se descansaba. Y a teatro lleno, 700 personas, porque era la platea baja y platea alta. Claro, estamos hablando del Nacional. El Teatro Nacional, que antes se llamaba Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, cuando yo estaba ahí. Y antes se llamó ITUCH, Instituto del Teatro de la Universidad de Chile. Fue cambiando, pero era el mismo desde el año 45, que fue el año donde empezó ese teatro. Con Allende, nosotros nos formamos un grupo de teatro nuevo popular, que es la CUT, y la universidad, en ese caso técnica, la universidad técnica se llamaba. Sí. Y hacíamos un trabajo, bueno, fuimos unos exploradores brechtianos, o sea, un teatro, diríamos, de la crítica, un teatro del pensamiento, como es. Y hicimos La maldición de la palabra, que significaba ir a apoyar la reforma agraria. ¿Y cómo apoyarla? Dándole fuerza al campesinado que tenía que sindicalizarse. Porque llegaban frente al patrón, un tipo que para la imaginación era muy grande, y se sacaban el sombrero y se les enmudecía la palabra. Venía esa maldición de no... Todo lo que tenía guardado para decírselo no se lo pude decir. Bueno, digamos, en el desarrollo sindical eso fue importante en todas partes. Estuvimos en Yalur trabajando como obreros 6 meses para entender la realidad como tiene que ser, ¿no? Claro. No estos actores que inventan cómo es la realidad, sino que... Sí, en ese sentido éramos de un realismo necesario de esa época, ¿no? Para aprender, para terminar de aprender. Y bueno, por suerte queda una película que anda por ahí de La maldición de la palabra, pero el resto fue búsqueda y diáspora después, porque la mitad nos quedamos en Chile y la otra mitad se fue. Y la otra mitad estuvo presa. Sí, pues. Y incluso estrenaron una obra mía para niños de Enrique Frostenkreis, El círculo de Mimbre, que era una adaptación de Brecht del círculo de Tiza, pero para el público más infantil, más adolescente. Y lo que yo me sentí estrenado en Alemania, con este mismo grupo que se van... o sea, podíamos exportar también, fíjate. Porque había una gran efervescencia cultural en Chile, muy linda, muy tremenda, que se está comenzando a volver a repetir. Ojalá que se acentúe, ojalá que seamos los estudiosos del país realmente, así como quieren ser los ucranianos, los estudiosos de su país, antes de ser invadidos, o no con las bombas, sino que sencillamente con los dólares. Está bueno eso, sobre esta efervescencia cultural que se vuelve a repetir. Vamos a eso, después volvemos hacia el pasado. Sí. Y ya que importa el tiempo, la historia, etc. No, pero te forma, porque la formación durante Pinochet, hacer teatro durante Pinochet, a mí me terminó de formar completamente en lo correcto. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Porque yo hice, por ejemplo, La maldición, ¿cómo se llamaba nuestra obra de Benedetti? ¿Sí? No me acuerdo. Bueno, Pedro y el capitán. Que es un torturado y un torturador. Claro. Lo hicimos y le llevamos por todas partes. Primero con un actor que había perdido 25% de cerebro en un choque automovilístico, y que para él fue la prueba de fuego de volver a eso, y que se fue a Suecia después. Bueno, pero era la cosa de reunir a la gente durante la dictadura. Sí, pero también se hacían otras obras más en la dictadura.
Sí, pues en iglesias, en escuelas, en cualquier lugar. Muchas veces asistió a nuestras funciones el encargado de la CNI, pero como después venía un foro, era el primero en salir. Claro. Pero esa era la realidad, y había que vivirla así, ¿te fijas? Sí, poniendo el pecho. Hay un bando, bueno, lo voy a explicar así. A mí me toca hacer clases de historia del teatro en la Universidad Mayor y bueno, me da un poco pudor, ¿no? Como por la edad. Pero bueno. No, pero él es mayor, sí, él es mayor. Me mandaron a hacer eso y yo tenía que hacerlo. La cosa es que hay un libro escrito por Juan Andrés Piña sobre la historia del teatro. Y en una de las hojas... Juan Andrés Piña, compañero mío. Sí. Mira. Está puesto un bando que fue emitido por la CNI donde están analizando el teatro chileno. Y el bando llamaba a intentar, esto estamos hablando como ya del segundo tiempo de la dictadura, ¿no? Estaba llamando a no actuar porque resultaba peor para la popularidad de la dictadura. Y es brutal porque, mira, quizás esto sirva para pensarlo, pero ese bando parece saber mucho de teatro. O sea, lo escribe alguien que sabe mucho de teatro y uno sabe que los agentes de la DINE, después la CNI, eran... Mira. A ver. Cuando nosotros hicimos el teatro itinerante con Fernando González, que era el año 80-81, yo volví al exilio el 81, el 80, y ellos ya habían empezado el 79 con Romeo y Julieta, y montamos Chañarcillo. Y era un grupo de teatro que iba por todo el país, auspiciado por el Ministerio de Educación de esa época y la Universidad Católica. Entonces, Germán Domínguez, que era el intermediario entre Fernando González, que era el director, y las obras que él hacía, le decía a Fernando, pero nosotros hicimos Romeo y Julieta y el montaje era muy mágico. Y la gente, los estudiantes, porque estaba hecho para estudiantes, lloraban, les quedaba la escoba. Entonces Germán Domínguez le decía, hay algo raro que tú haces en este montaje, Fernando. Fernando le decía, no, es Shakespeare y es la traducción de Neruda. ¿Qué voy a estar haciendo raro? Y Germán Domínguez era un tipo muy, muy culto, que era del Ministerio de Educación, así que ojo, que tenían gente muy, muy preparada. Y le decía, es que yo sé que me estás haciendo algo. Lo que él no sabía era que al hacer nosotros este montaje con el Andrés Pérez y con Fernando, donde nuestros cuerpos eran la escenografía, y había una parte en que nosotros hacíamos como la B de la Victoria, y cuando Julieta y Romeo decían desterrado, significa que Romeo y Julieta han muerto todos, y la gente inmediatamente hacía el clic del exilio, de la dictadura, y ahí quedaba la escoba. Porque venía la cueca sola después. Y después en Chañarcillo, al final de la obra, el personaje protagónico, que era la Carmen, bailaba una cueca. Entonces el Andrés Pérez, que hizo la coreografía, le dijo a Fernando, aquí vamos a cambiar el chip. Y esta mujer, que era el personaje que hacía yo, que estaba toda la obra vestida con un traje rojo, al final se ponía de luto y bailaba la cueca sola. Y quedaba la escoba con la gente. Entonces Germán Domínguez le decía, ¿me estás haciendo otra? Me decía, Chañarcillo, Antonio Acevedo Hernández, yo no he alterado una sola palabra. Entonces, había esa contradicción, te digas que era un grupo que iba por todo Chile financiado por el Ministerio de Educación y la Universidad Católica en plena dictadura. Qué buena. Entonces eran esos goles que se pasaban en aquella época y que bueno, ¿y qué iban a hacer? O sea, ¿iban a prohibir? No. Imposible. En los primeros años nosotros montamos Santa Juana de los Mataderos, por ejemplo, sí, de Brecht, ¿sí? Uh-huh. Sí. Con Sergio Bushman Buscado. Sí. No, y el Ezequiel Lavandero. Sí. Y la niña, ¿cómo se llama? Espérate, los nombres terribles. Bueno, y la dábamos, y Roberto Palayo y decía, ¿cómo pueden estar dando esto? Estamos hablando del año 74. Claro. Bueno, porque, no sé, el teatro te da una especie de hablar de la verdad profunda, ¿te fijas? Y si no, eres nada más que un cómico o superficial, cuando el cómico puede ser realmente muy, muy profundo, constructor, ¿te fijas? Sacando de las mentes todas las mentiras que
Toda la mentira. Por ejemplo, ¿cómo nos sacamos de la mente esta constitución que hemos vivido? La gente... Hay una tremenda apretamiento de los cerebros en este momento para que no vengan estas nuevas ideas de volver a las escuelas públicas en que todo el mundo tiene derecho a tener educación buena, ¿no? ¿Te fijas? Etcétera. Un mundo distinto. ¿Cómo cuidamos el agua? Son cosas diferentes. Habrá que pelear con mineras muy importantes, con industrias muy importantes, por el problema del agua, por ejemplo, o con lo que se la apropian, los agricultores que se la apropian. Esa es una pelea por venir. ¿Y quién la va a dar? El puro campesino, ¿no? Tiene que ser una cosa entre todos. Y el teatro ayuda a eso, ayuda a que vengan los estudiantes, venga todo el mundo y entienda un lenguaje de lo que hay que hacer. Claro. Bueno, en honor al tiempo, igual vamos bien de tiempo. Está bonito con sol. En este otoño que parece verano a todo esto, ¿no? Sí, Como ahora tenemos 2 estaciones nomás, o invierno o verano. Es Otto nomás, Otto. El sillón de Don Otto. Bueno, estamos pensando entonces lo que fue la práctica teatral durante la dictadura. Nos cuentas, Mónica, de formas de trampear en el fondo, ¿no? De poder seguir haciendo la verdad, teatro, la ¿sí? verdad. Y de poder seguir diciendo la verdad. Luego de eso, yo quisiera que pudiéramos pasar, salvo que quieran agregar lo que ustedes quieran, pero quisiera pasar entonces ahora hacia este momento histórico en el que termina la dictadura y comienza la transición, y donde justamente ustedes debutan con un programa que les va a volver archirrequete conocidos en el Chile de los 90, ¿no? Que es Los Venegas. No solo decirte una cosita pequeña, estábamos todos los actores remando para el mismo lado. Estaban las Tres Marías y una Rosa, estaba Pedro, Juan y Diego, estaba el Carrascal 4000, todo el mundo estaba enfocado en ser la voz de los sin voz. Y eso era súper importante en esa época. Y viene la democracia, chachán. ¿Y qué hacemos ahora? Para allá quería ir, porque hacia el final de la dictadura empiezan a aparecer también otros nombres, ¿no? Empieza a aparecer, retorna a Chile a Andrés Pérez, Sí, aparece el teatro de Ramón Grifero, y la historia del teatro en el fondo los consigna a ellos también como una suerte de vanguardia en la misma dictadura. Y como dices tú, Mónica, que es un sentimiento compartido con Juan Radrigán, que en paz descanse. Por supuesto. Que llegan los 90, la transición, y pareciera ser que todo se apagó. Sí. Es que se apagó. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo lees tú? Pasó que... ¿Qué hacemos ahora? Ya. Habían dicho que la alegría venía, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros habíamos trabajado para que esa alegría viniera. Habíamos trabajado duro. Habíamos estado presos, habíamos tenido problemas. Nos habíamos jugado el todo por el todo. Pero, ¿de qué le hablábamos a la gente ahora? Cuando teníamos un Pinochet que estaba presente ahí. O sea, llegó el gobierno de Elwin, pero la dictadura estaba. Y estaba fuerte. Y cada vez que había algo raro, la dictadura amenazaba. Y había ruido de sable. Y se ponían pesados. O sea, yo creo que esa pesadilla realmente terminó cuando Pinochet muere. Llegaron los Chicago Boys. Y llegaron los Chicago Boys con prometernos que esta alegría que venía era una alegría para todos. Nos metieron pero el dedo hasta el codo, ¿te fijas? Llega esta nueva forma de mirar la economía y de mirar el país que a la gente le encantó. Entonces, ¿cuál era nuestra labor ahora como actores, como actrices? ¿Qué hacíamos? Estados Unidos nos invadió sin necesidad de ejército, sino que con una mentalidad consumista, individualista. Donalística, claro. ¿Te fijas? Y la gente, todavía uno ve que la gente saca la plata para comprar auto y que ya no se puede andar en este Santiago. Por eso no tenemos auto, por ejemplo, porque es una estupidez estar ahí perdiendo 1.5 horas de tu vida para llegar a tu casa. Claro, uno escucha conversaciones. Por ejemplo, yo escuchaba ayer una señora que decía: debo 40 lucas de
del cambio del refrigerador. Y el hombre que venía con ella le decía, sí, pero ¿y las 60 lucas del cambio del horno? Y todo así, todo consumir, endeudarse, consumir. Y eso lo metieron firme. Hay casas chiquitas con 2, 3 autos adentro. Sí. Claro. Es que, como menciona Jorge, no hay necesidad de ejército, porque la invasión... Esto lo dice, hay un filósofo italiano que se llama Mauricio Lazarato. Uh-huh. Mira. Que él dice que el capitalismo ya no llega primero con el ejército, llega primero con el lenguaje. Claro. Y así es como gana esa guerra. Además, piensa tú que nosotros somos los campeones del neoliberalismo en el mundo. Uh-huh. Somos el país más neoliberal que existe en el mundo. A mí me parece atroz eso. La tentación de ir a los moles, por ejemplo, es impresionante. O ir a comprar cosas. El consumo, la tentación. El dolarismo. Todo es desechable, todo se bota. Sí, ahora veníamos llegando, recogimos un suéter que a alguien se le había caído aquí frente a la Católica, a la salida del... Y bueno, estaba impecable. Tú fuiste y lo colgaste para que alguien lo recupere, no lo pisemos. Claro. Y hay mucha gente que necesita eso. Sí, vieron hace un tiempo atrás, el año pasado, la noticia de el desierto en el norte, lleno de ropa. Los cerros de ropa que hay en el norte, sí. Es terrible. Sí. Es una cosa que te conmueve. Agua. Sí. No, y es una cosa que ya se le metió a la gente en el alma. ¿Cómo le sacamos eso? ¿Cómo hacemos para sacarle? La disyuntiva es, si yo soy un tipo que cultiva palta, señor, y necesito mucha agua, ¿y qué me importa a mí? ¿No? Uh-huh. y 100 metros más abajo hay gente ahí que no tiene ni siquiera agua potable. En Petorca. Sí, claro. Uh-huh. Entonces esa es la disyuntiva. Le decimos a este señor, corta el negocio y vamos al agua colectiva, ¿o no? Bueno, ahí está la mentalidad actual funcionando con hombres jóvenes y una generación que veo que se ha preparado, como tú, para esto. Lo que me parece maravilloso. Así le saco el sombrero, sí. Y quedo pelado igual. Ya, pero para que no nos pongamos el tono de este podcast no quede como nostálgico de un pasado. Claro. No. Afirmémonos de esto que precisamente mencionabas tú, Jorge, antes, que había en esa época una efervescencia cultural que tú sientes que está volviendo a suceder. Recién. Sí. ¿Tú también lo compartes, Mónica? Sí. Cuéntenme a qué se refieren, qué es lo que ven o sienten o perciben. Yo siento que las escuelas de teatro, aunque dicen que son muchas, capaz, no sé, han creado una semilla de artistas que han entendido que muchos entraron por la tele. Muchos entraron pensando, voy a estar en la tele, voy a hacer una cosa en la tele, me voy a hacer famoso, voy a ganar mucha plata. Y en la medida que el tiempo ha pasado y que van teniendo más conocimiento de la escuela, se les va invirtiendo la cosa y van encontrando otras formas de hacer teatro que les ha dado muy buenos resultados. Están metidos en centros culturales, están metidos trabajando en poblaciones, están trabajando. Se ha vuelto una generación muy creativa en lo artístico. Y eso yo creo que le hace bien al país. Uh-huh. Que los jóvenes estén tomando el arte en las calles, que se haya tomado la calle como un espacio de arte. Acaban de hacer una cosa en Vicuña con una muñeca gigante de Gabriela Mistral, un montaje callejero, que las autoridades tenían mucho miedo porque convocó a unas 8.000 personas que estaban en la calle. Y nos contaba uno de los integrantes, un músico maravilloso que se llama Jorge Martínez, que participó en este evento, que no hubo ni un solo desorden. Hubo 8.000 personas en la calle viendo esta muñeca maravillosa que era Gabriela Mistral paseándose por Vicuña con música, con canto, y nadie... O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que la cultura es lo fundamental para que un país se mejore, se sane, se desarrolle. Cultura es dejar de pensar en sí mismo nomás. Y claro, tan simple. Y compartir, o sea, eso fue una fiesta popular ahí en Vicuña, maravillosa, en La Serena la hicieron también.
Y si eso tú lo multiplicas, si eso tú lo sacas de la región y empiezas a meter inyección cultural o proyectos en regiones, ¿qué es lo que nos hace falta? Sí, la Mónica tiene ahí un proyecto fantástico que está por salir. Ya lo han hecho en la investigación. ¿Se puede contar un poquito? Sí, pues. Sí, es un proyecto que vamos a lanzar la próxima semana, que es un estudio que hicimos en pandemia, por lo tanto vía Zoom. En pandemiao. Que se llama Memorias Necesarias, Registro del Teatro Regional en Chile. Y le hicimos entrevistas a gente desde Arica a Punta Arenas, a grandes dramaturgos, actores, actrices. Y es un material enfocado justamente para el alumno que va a entrar a teatro o que está interesado en el arte, para que vea, bueno, qué pasaba en Valdivia, por ejemplo, con el teatro. Pum, ahí tienen al entrevistado Roberto Matamala, tienen qué pasaba en Iquique, está Guillermo Jorquera, qué pasaba en Antofagasta, están los del Teatro de la Universidad de Chile, Antofagasta, en fin, contando sus experiencias y mirando y diciendo, oye, existimos, oye, estamos vivos, oye, hicimos Mónica, cosas. es un proyecto sin un peso, ¿no? No tenemos plata, claro. Bueno, y hay que buscarla en este momento. Vamos a hacer esa cosa como muy gringa que se llama crowdfunding. Claro. ¿Cómo sería en chileno eso? Pedir plata. Sería algo así como financiamiento en base al público, financiamiento popular. Claro, sí. Claro. Con ayuda del público. Con ayuda del público. Como cuando se hacen los bingos porque le falta ¿cómo se llama? El gimnasio al colegio, o los bingos, el bingo que hicimos el otro día para juntarle plata a esa chica que tenían que operar en Chiloé. Sí. O sea, eso es brutal, ¿no? Venimos de un gobierno anterior, el gobierno de Piñera, que tenía un ministro de Educación, que en un minuto dijo, bueno, pero no podemos llegar a todos lados. Si tienen una gotera en el techo, hagan un bingo, claro. Un ministro de Estado, claro, ¿no? Claro. Eso es... O una ministra de Cultura que decía, las platas que hay destinadas a cultura las tenemos que resignificar para cosas más importantes. Exacto. ¿Qué visión de mundo, ¿no? Sí, es una cuestión... Sí, miope. Bueno, y ahí, como en tu pregunta, y ahí los jóvenes que están haciendo arte, que están haciendo danza, que están haciendo teatro, tienen un rol fundamental, que lo están cumpliendo bien. Fíjate que nosotros con alegría vimos el otro día que hay un programa en Canal 13 que se llama Aquí se baila, donde compiten unos bailarines, que es maravilloso, es de una calidad artística impresionante. Y lo que más nos alegra es que ese programa está teniendo un rating salvaje. O sea, ¿qué te está diciendo? Que la gente quiere ver buenas cosas. Hay coreografías y hay bailarines, pero espectaculares a nivel internacional y que se están dando a conocer. Entonces, la televisión también tiene que dar una vuelta. ¿Cómo ha crecido el cine, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo ha crecido el cine? Claro. Estuvimos a punto de ganar el segundo Oscar. El segundo Oscar, sí. Bueno, pero, toda esa parece que era demasiado política la... Sí, parece. Sí. Toda esa gente joven es la que está haciendo la posta interesante en este momento. Y yo ahí quisiera hacer el entronque de lo artístico a lo político. No me cancelen ni me funen si es que no están de acuerdo. No. Lo planteé como pregunta. Dale. El 11 de marzo asume Gabriel Boric, que tiene mi edad. Sí. Y la de nuestro hijo. Vean, imaginen. Y yo salí a la calle. Yo quería verlo y quería saludarlo. Lógico. Y yo sentí que lo que estaba sucediendo en la calle no había sucedido con otro presidente del mismo modo antes. Veo como un reencantamiento con la política y la vuelta de una esperanza. ¿Ustedes lo ven así? Es que, ojo, no solamente es él. Es la Isquia Siches, claro, la Camila Vallejo, Giorgio Jackson, es el equipo. O sea, por primera vez tenemos un presidente que está planteando algo que es súper importante. Es decir, yo no estoy solo, yo estoy acá queriendo transformar este país con un equipo femenino. Porque dudo de la integridad masculina frente a lo político, a lo económico, a lo social. Bueno, gracias. pero yo siento que él rompe el paradigma en ese aspecto. Sí. Porque él dice, yo no soy yo
Yo rompo con mi individualismo. Yo soy con un equipo detrás que me está apoyando. Y ojo, un equipo súper preparado. Un equipo impresionantemente honesto, esperanzador. Y nada, o sea, yo creo que eso nos abrió un mundo de soñar de nuevo. Fíjate. Ahora que va a tener N dificultades. Que la está teniendo. Estamos viendo. No le van a entregar la cosa tan fácil. No. Pero a mí lo que me chorea un poco es que yo el otro día estaba yendo al taller Siglo XX a ver la obra de teatro de un amigo y crucé por Plaza Italia o Plaza Dignidad y vi como había unos 20 personas rayando en el piso a 20 días de asumido. Absurdo. Gobierno amarillo, traidores culiados. Absurdo. Por supuesto. Absurdo. A ver, yo digo, ¿de dónde sale esa gente? ¿Quiénes son? A mí me gustaría saber quiénes son. Porque esa gente, yo no quiero ser de las que conspiran y dicen, esta es la derecha, que está. No. Yo creo que hay gente que tiene un tornillo suelto. Yo creo que hay gente que no sé lo que quieren. Quieren destruir todo. ¿Qué quieren? De verdad no sé. Yo creo que tampoco entiendo, sabiendo lo complejo que es el programa de la Araucanía. Yo sé que es muy complejo, que es muy difícil, pero no entiendo que no quieran dialogar, que no quieran entender que la única forma que otros países solucionaron o casi solucionaron el problema de integración es el diálogo. Se les está ofreciendo un diálogo. ¿Qué se sacó con el estado de excepción? Nada. Entonces ahora van y apedrean a la ministra cuando va a hablar con ellos. Después ahora queman no sé cuántas casas, no sé cuánta gente, reconociendo que es un problema muy complejo. Pero tenemos que cambiar el chip. Claro. Tenemos que cambiarlo. Sí. El común denominador que yo quizás logro ver así tirándome una chanfleta es cierta desilusión por la política o por la vida en común que ya los volvió tan sordos que ya no quieren escuchar. Simplemente quieren como... Sí. Oye, es una desilusión de ellos mismos. Por dentro. Es por dentro esa desilusión. Porque han sido ineficaces. No han logrado entender la modernidad y lo que necesitamos en este momento. Es complicado para el político tradicional. Yo me alejé de ellos, fui alcalde incluso. Claro. Pero me alejé de ellos por eso. Porque estaban en la misma cantinela de cuánto para mí, cuánto para Chile. Bueno, eso es lo que ha cambiado, lo que pretende cambiar este gobierno. Es difícil, por eso que es difícil. Claro. Son mentalidades que vienen y que se han afirmado pero mira, un 45% que están por ahí dándole, y los conozco a todos. Pero cosas tan infantiles como este boicoteo permanente a la Constitución. El otro día escuchaba a la señora Rincón. ¿Cuánto se llama? ¿Cuánto? Ex senadora. La señora Rincón. Rencor la había entendido. Que decía, esta Constitución, decía, no queremos que un grupito decida por nosotros, al igual que la Constitución de Pinochet. O sea, no entendió nada. Ese grupito fue elegido por el 80% de la gente. ¿De qué está hablando esa señora? Claro. Porque le tocaron ahí, pues, le tocaron sus intereses, le tocaron su mayoría, claro. Claro, entonces en esa cuando existe ese tipo de mentalidad es muy difícil lograr transformar. Es muy peligroso. Y peligroso, sí. Es la mentalidad que llevó a un Hitler en Alemania, ¿te fijas? Y es un fascismo que hay en todo el mundo todavía, muy fuerte. Sí, que si tenemos suerte aquí en América Latina y ya se va Bolsonaro y llega Lula. Ojalá. Espera. O en Colombia llega Petro y se va... Ojalá. Se va Duque. Y que se vaya Maduro también, y que se vaya Ortega, porque esos sí que son traidores. Sí. Esos sí que son traidores, porque usan la ideología de izquierda y son dictadores. Esos tipos no son de izquierda. O sea, saquémonos esa cuestión de la cabeza. Y lo que está pasando en Cuba me parece increíble, indigno. No se hizo la revolución para lo que está pasando ahora en Cuba. No puede ser que en Cuba no se permita que la gente se manifieste. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fue lo que se distorsionó? Hubo muertos como el Che Guevara, como gente maravillosa que sacaron a Batista del poder, y ahora ¿qué están haciendo con el poder? Por favor. Y nuestros muertos, ¿no? Pero sí. Que pelearon por esa idea que no fue. Yo tengo un sobrino que murió en la guerrilla tratando de liberar a Nicaragua, el comandante Ernesto se llama. Murió a los 21 años.
Mira. Por un ideal que ahora está ese señor Ortega. Traicionando. O sea, yo le escupiría la cara a ese tipo. O sea, ¿qué se creen? Se adueñan del... Sí, hay un aprovechamiento ahora de esto. Por favor. Bueno, pero yo siento que el que nos subimos arriba del caballo, ¿ya? Y que el que no sabe todavía galopar va a tener que hacerlo, Claro. y que no sabe conducir un caballo va a tener que hacerlo. No es momentos muy gratos los que vamos a pasar. Aparte estamos como con una crisis mundial. Severa, sí, severa. El precio del aceite. Sí. No, y ahora va a venir el doble del precio del petróleo. Y que aparecen estos elementos fascistas de pensamiento, como el que tú dices, ¿no? El susto, el miedo. Es lo mismo que se empleó en Alemania, Hitler, es lo mismo. Y es lo mismo que está haciendo Putin ahora. Sí, bueno, sí. Pero aquí entonces son estos reclamadores que aparecen, o estos intelectuales que escriben muy maravillosamente bien, pero que son operadores de la verdad nomás. Es decir, habría que decir operadores de la mentira, ¿no? ¿Los amarillos cómo se llaman? No me acuerdo yo los nombres. Amarillos por Chile. Amarillos por Chile. Claro. Amarillos por Chile. Amarillo ¿Qué por es Chile. eso? Amarillo. ¿Qué es eso? Mónica, Jorge, estamos acercándonos al final y yo no quisiera dejar pasar, un poco como colgando la pregunta, tipo bonus track, Yes. porque muchas veces pasa en las escuelas, yo lo veo como profesor también, que hay mucha resistencia, a propósito de lo que hablábamos, como de cierta radicalidad que es sorda, hay cierta resistencia al espacio televisivo, considerándolo como espurio, como ser vendido, bla, 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 bla. Pero evidentemente la televisión es un medio de comunicación que llega a todo Chile. Y precisamente ustedes fueron parte de una de las series que va a pasar a la historia, en el fondo, de la televisión chilena, por su duración, pero también por lo que significaba, ¿no? Esta familia de clase media pasando sus vicisitudes. Entonces, yo les quisiera pedir hacia el final una reflexión un poco sobre el lugar de la televisión, actuar en televisión, y quizás también un poquito sobre lo que fue Los Venegas. A ver si logramos disipar un poco estos fantasmas tan... Mira, si me permite, nosotros partimos el 1 de mayo de 1989 con Los Venegas, en términos de la dictadura ya, y atravesamos durante 22 años todos los cambios que tuvo Chile, políticos, económicos, de todo tipo. Y por eso yo creo que fuimos un programa que la gente se identificaba con nosotros, porque cada vez que pasaba algo le pasaba a Los Venegas, pero le pasaba a Los Venegas porque le pasaba a Chile, ¿entiendes? Claro. Entonces, y de repente, como un estudio sociológico casi. Exacto. Y de repente nos cortaron abruptamente, eso sería para otro programa. Y ya, se cortó esa cadena. Y yo hice muchas teleseries también, y series, y de todo. Y creo, como tú dices, que la televisión cumple un rol importantísimo porque la gente nos ve, la gente ve la televisión. En la medida que nosotros peleemos por hacer una televisión de calidad, lo cual no significa que no sea entretenido, si nuestro rol como actores es hacer bien nuestra pega, nada es menos o es más. A mí me carga cuando empiezan esas comparaciones que el teatro bueno y el teatro malo, la televisión buena y la televisión mala, el cine bueno y el cine malo. O sea, nosotros con Jorge hemos hecho de todo. Incluso una vez hicimos en un mall una publicidad con la gente ahí, vaya a comprar esto y lo otro, porque nos iban a pagar con una máquina de lavar que en ese momento necesitábamos para la casa, punto. Y hacerlo con dignidad y con profesionalismo y con entrega. Ahora, evidentemente que hay programas que son más frívolos, dijéramos, más poco interesantes, que uno dice como actor, no me gustaría mucho, pero creo que es un medio que hay que respetar. Es un medio muy importante, sigue siendo un medio muy importante. Y de hecho tenemos colegas que han hecho tremendas series, tremendas teleseries y muy bien. Muy bien, entonces no, yo creo que es un prejuicio. Es un prejuicio así como decirle amarillo a Boric. Claro. Es ese prejuicio, o sea. Hay una escala muy clara de elevación del actor, por ejemplo, en los niveles de cultura, ¿ya? Lo aprendí en la escuela, entonces sí.
Primero uno es un narcisista que quiere ser visto, que quiere ser escuchado por la voz, qué sé yo, ¿no? O porque es gracioso. Pero el camino artístico va teniendo elevaciones. Uno de eso se pasa a ser un poco la voz de los que no tienen forma de ser escuchados. Es una obligación, ¿eh? No es no. Si estás en esto, tenés que ponerte en esos pantalones, ser la voz de los que no son visibles, irlos descubriendo, irlos mostrando, salir a la verdad, a la justicia. Pero hay escalones más altos todavía, en el que el actor o el intérprete tiene que ir adentrándose en posiciones casi religiosas, fíjate, casi religiosas, porque es como mirar el mundo en su maldad, en su torpeza, pero encontrar soluciones. No estoy para inventar cosas, sino que para hablar de la verdad profunda, de los ríos subterráneos que tenemos. En ese sentido, me permite, yo creo que nosotros con los Venegas, humildemente, éramos un reflejo de lo que estaba pasando en Chile en ese minuto. Oye, puros libretistas que son después escritores y gente fantástica, ¿no? ¿Te fijas? No es el libretista que se queda haciendo chistes, no. No importa. Sí, hay eso. Nosotros teníamos un respeto absoluto de no pasar a llevar a nadie, en no hacer humor con respecto a los defectos o lo que fuere, o el rol, no. Era un humor muy blanco, se llamaba en esa época. Badel me decía, bueno, ustedes fueron siempre un programa muy amable. Exacto. Claro, porque uno puede ser no amable, pues. Puede ser mentiroso, puede ayudar con lo que está haciendo a que la injusticia se vuelva real. Claro. No, y nosotros recibíamos, por ejemplo, cartas de niños que nos seguían, mamás, papás que nos decían, oye, dígale a mi hijo a través del programa qué tal cosa. O teníamos una tremenda audiencia de la gente que estaba fuera de Chile, que había salido exiliado y que su conexión con Chile éramos nosotros. En esa época no había redes sociales, nada de lo de ahora, pero eran las cartas que llegaban al canal de gente identificándose con esta familia. Entonces el artista sale como de un huevo, que es la personalidad narcisa, ¿ya? Se rompe eso y comienza a ser expresión del resto de la gente, de las cosas ocultas, de las cosas prohibidas, de las cosas que no se dicen, ¿no? En cualquier terreno filosófico, sexual, social. Sí, es un indagador. Y en esa profundización, ese camino que deberían mostrar el actor, ¿no? Independiente del soporte, sea teatro, sea cine, sea televisión, internet, un podcast. Claro. Es casi una especie de monasticismo. Sí. Pero es de adentro. Yo no estoy actuando para que me vean porque soy bonito, porque soy bueno. No. Estoy actuando por una verdad. Estoy actuando por un cambio que se necesita. Soy autocrítico de todo. Sacándote esa profundidad absoluta. No, pero es la correcta, ¿no? Sí, claro. ¿No? Nosotros estamos haciendo un programa vía Zoom, que lo hicimos en pandemia, que se llama La Residencial de la Zoófilo. Que es una residencial de una señora. ¿Tú? Yo, una señora mayor, que ha quedado hija de un militar y el militar se murió y ella ya es una señorita bastante mayorcita y tiene que arrendar las piezas porque no puede subsistir con lo que le quedó del Montepío del papá, a pesar de que era militar. Y llegan estos distintos huéspedes a esta casa y les cae la pandemia. Entonces la única manera de comunicarse es a través del Zoom, ¿no? Y son las historias más increíbles de reflejo de la pandemia y nos dimos cuenta que habíamos hecho toda una historia de lo que pasó en el 2021, porque vamos a terminar la última etapa con ya la elección del presidente. O sea, pasamos por todo el 2021, lo que pasó con los problemas todo lo que pasó. El susto. Entonces son cápsulas de 10 minutos que son con bastante humor también, del mismo tipo que nos gusta hacer a nosotros,
donde se presentan estos personajes y hablan del Chile que estábamos viviendo en ese minuto. Y que se puede ver cuando tú vas, por ejemplo, a la salud, y te muestran, o en un banco, o en muchas partes, que hay esa televisión fija, corta. Claro. Puede ser importante. Por ejemplo, de repente estaciona y dice, oye, en el edificio del frente hay un portonazo. Y a nosotros nos pasó una anécdota con eso, porque estábamos grabando en la casa, porque cada uno graba desde su casa. Uh-huh. Tenemos una colega que está en Valparaíso, tenemos otro que está en Iquique, bueno, en fin. Y nosotros estábamos Jorge estaba en el segundo piso y en el primero, en nuestro set que hicimos en nuestra casa. Y empezamos a gritar por la ventana, estábamos grabando a las 9 de la noche. Y Jorge gritaba, señora, entregue las llaves, no permitan que lo roben, señora, salve su vida. Y quedó el escobo en el barrio. Y en el barrio nuestro el otro día dijeron, ¿qué les pasó? Tuvieron un problema y ahí pidiendo excusas. No, que estamos grabando, perdón. Habría que haber avisado. Claro. No, mejor así que se despierten y pregunten. Claro. Bueno, ese tipo de cosas que sentimos que tiene que ver con lo que tú decías. Todo medio que tú hagas, si lo haces con seriedad, con verdad, con profesionalismo, es lo mismo. Esas radios ahora están... Las radios, todo. Esto que estamos haciendo ahora, todo vale. No hay que ponerse... Es que ¿sabéis lo que pasa? Que cuando uno es joven y estudia teatro y se pone muy purista. Sí, yo se mismo pone terrible. Bueno, tú te vas sacando las máscaras, ¿no? La máscara narcisa primero, ¡ay, qué bonito soy! ¡Qué linda voz que tengo!, ¿no? Qué bien interpreto la realidad yo, ¿no? Qué profundo soy para llegar a cualquier persona mostrando, atreviéndome, ¿no? Atreviendo frente a un sistema cerrado, de abrirlo y decirle, mire, estas son sus yayas, estos son sus defectos, este es el defecto de todos nosotros, enfrentémoslo, seamos... Es un poco eso, nada más. Sí. Oye, para terminar, entonces, a propósito de comedia, ustedes habían traído un texto. Ah, sí. Una selección de una dramaturgia, un clásico. ¿Nos pueden contar cómo se llama? ¿Quién es? Y vamos, po. Mira, es El médico a la fuerza de Molière, una cosa que se representaba en la corte, en el 14, qué sé yo, una gente más pulida, y está mostrando la realidad última de un bruto campesino, que es Ganadel, con su mujer. Ya, vamos. No, te digo que no quiero hacer nada de eso. Y que me corresponde a mí hablar y ser el amo. Y yo te digo que quiero que vivas a mi antojo y que no me he casado contigo para contar tus excesos. ¡Ay! ¡Qué gran cansancio es tener mujer, ¿no? Y cuánta razón tiene Aristóteles al decir que una mujer es peor que un demonio. Oh, ved al hombre entendido con su bendito Aristóteles. Sí, un hombre entendido. A ver si encuentra un leñador que sepa como yo, razonar cosas que hayan servido 6 años a un médico famoso y sabido en su infancia sus rudimentos de memoria. Oh, malaya, el loco rematado. Malaña la tiñosa tú. Malditos sean el día y la hora en que se me ocurrió dar el sí. Uy, maldito el notario cornudo que me hizo firmar mi ruina. Que seas tú realmente el que te quejas de este negocio. ¿No debías estar en todo momento dando gracias al cielo por tenerme por esposa? ¿Y merecías casarte con una persona como yo? Verdad es que me hiciste demasiado honor y que tuve ocasión de alabarme la noche de boda. Va, Pardies, no me hagas hablar de eso, pues, diría ciertas cosas. ¿Qué? No, basta. Dejemos este capítulo ya. Es suficiente con que sepamos lo que sabemos y que fuiste muy dichosa en encontrar. Ah, ya. ¿Qué llamas tú ser muy dichosa en encontrarte? Un hombre que me condena al hospital, un libertino, un traidor que se come todo cuanto tengo. Mientes, me bebo una parte. Uy, que me vende prenda a prenda todo lo que hay en casa. Eso es el casero. Que me ha quitado hasta la cama que tenía. Así te levantas más temprano a trabajar. Que no me deja, en fin, un solo mueble en toda la casa. Así puede uno mudarse con más facilidad, pues, mujer. Y que desde que amanece hasta que anochece no hace más que jugar y beber. Es para no aburrir. No, ¿y qué quieres que haga yo con mi familia entre tanto? Lo que te plazca.
Tengo 4 niños encima. Déjalo en el suelo. ¡Ay! Que me piden pan sin cesar. Ah, dale, garrote, azótalo. Cuando he bebido y he comido bien, quiero que esté todo el mundo harto en mi casa feliz. ¿Y pretendes, borracho, que las cosas sigan siempre igual? Mujer, vayamos despacio, si os place. Que Cuidado. soporte eternamente tus insolencias y tus excesos. No nos acaloremos, esposa. Y que no sepa yo encontrar manera de restituirte a tu deber. Esposa, ya sabes que yo tengo un alma sufrida y que mi brazo es bastante sólido. ¡Ay, me burlo de tus amenazas! Mujercita mía, amiga, os pica la piel de ordinario, parece, ¿eh? Ya te demostraré que no te tengo el menor miedo. Mi cara es mitad. ¿Tenéis ganas de robarme algo? ¿Crees que me espantan tus palabras? Dulce objeto de mis deseos. Te arrancaré las orejas. So borracho, ¡Oh, los robé! so pellejo, ¡Os cascaré! infame, Te voy a dar felpa. traidor, insolente, mentiroso, cobarde, bergante, bigardo, andrajoso, bribón, belitre, pícaro, ladrón. Ajá, ¿queréis verlo? Ay, ay, Agarro ay, este ay, palo y toma, ay, toma. ¡Ay, ay! Desde los tiempos antiguos, este es el mejor medio de apaciguar a una mujer. Muchas gracias. Sacamos una cosa que aquí, eso que dice ella, bergante. Bergante quiere decir que era anuja, sinvergüenza y delincuente. Bigardo quiere decir perezoso, vago. Y belitre, ruin. Así que le dice todo eso. Pero igual le pega. Sí. No, es un tema eterno, ¿no? Sí, la Sí, violencia. sí, Y... Bueno, nada, pues a nombre entonces de la Fundación Santiago Off, Revista Hiedra y este espacio que nos cobija, que son los estudios de GAM, les queremos dar las gracias, Jorge, Mónica, por esta conversación. Más de una hora llevamos conversando sobre distintos temas. Yo muy agradecido y esto me hace... Gracias por mucho la paciencia y la oportunidad. Y no, agradecidos nosotros, porque mientras más nos comuniquemos, mejor. Eso. Muchas gracias. Gracias. Besito. Chao, chao. Chao. Ella quiere estrellarse, todo